Adelante, Priscila. Muchas gracias, Susana. Buenas tardes. En nombre del capítulo estudiantil de la Cámara Minera de Chile y de todos los socios, les damos la bienvenida a nuestro primer conversatorio con los candidatos constituyentes. Mi nombre es Priscila Navarro, soy socia de la Cámara Minera de Chile y miembro del capítulo estudiantil de la Cámara. Y junto a Patricio Cartagena, secretario general de la Cámara Minera, daremos la moderación de este evento. Patricio, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Priscila, muchas gracias a nuestros invitados hoy día que estén con nosotros en este espacio de conversación, a todos los que están hoy día ya conectados, y estamos abriendo un espacio muy interesante de conversación sobre temas constitucionales y minería, así que bienvenidos y continuamos, Priscila, contigo. Tres instituciones, es importante que ustedes sepan si es que les interesa vincularse. La primera de ellas es Industrial Global. Estás muteada. ¿Sigues muteada, Priscila? ¿Ahora Ahí sí sí. me escuchan? Ahí sí. Ya. Bueno, le recuerdo por favor a los asistentes que puedan silenciar su micrófono para que así no haya intervenciones. Continuando con la presentación del evento, les cuento que el capítulo estudiantil de la Cámara Minera está conformado por jóvenes profesionales y estudiantes que han implementado diversas iniciativas para hacer la unión entre la diversidad de socios que existen en la Cámara Minera, entre las personas con más experiencia, los jóvenes que están buscando la primera oportunidad laboral, y estamos muy contentos de contar en esta instancia con estos 4 candidatos a constituyentes que nos acompañan y que vamos a presentar a continuación. Patricio, si nos pudieses contar un poco sobre la Cámara Minera, sobre sus inicios. Sí, muchas gracias. Sí, contarle a nuestros invitados y a los participantes de que la Cámara es una asociación gremial que nace el año 2019. Hoy día somos aproximadamente 200 socios entre empresas, profesionales, estudiantes y jóvenes profesionales que se han unido en este espacio como asociación gremial fundamentalmente para generar instancias de promoción, de realización, de generar nuevos espacios para hacer negocios mineros hoy día. Junto a este propósito, más bien del ámbito de negocios mineros, tanto de empresas productivas, extractivas, empresas proveedoras, también hemos estado desarrollando en el último tiempo actividades de abrir conversaciones en temas de interés para la minería. Hemos llevado a cabo un ciclo bien intenso e interesante, en nuestra opinión, sobre temas propios de la industria, sobre temas más emergentes en la industria como astrominería, minería submarina, los aspectos de sustentabilidad, ciberseguridad, en fin, una serie de temas que hemos generado para establecer conversaciones en la industria, en temas propios de la industria, pero también en temas que nos estamos vinculando hacia la perspectiva de nuevas temáticas propias de la industria que queremos integrar. Otro capítulo importante ha sido también el trabajo en el ámbito de la promoción y de la educación. Estamos muy atentos como gremio y por eso nuestra conexión muy cercana con los estudiantes y los profesionales jóvenes respecto del perfil del profesional del futuro de la minería. Hoy día se habla bastante de este tema, pero uno ve que en el ámbito de las universidades ha habido poco espacio a la innovación y a la incorporación de nuevos perfiles, de generar nuevas condiciones para preparar a los profesionales de la minería del futuro. Y otro capítulo importante de trabajo ha sido indudablemente vincularnos con las autoridades públicas, con las autoridades del ministerio, con el Congreso, en temáticas propias de la industria y ser un referente técnico absolutamente apolítico desde la perspectiva que generamos una referencia técnica hacia los grupos de interés de la minería, y también desde esa perspectiva también hemos desarrollado un conjunto de reuniones y aportes temáticos sobre ello. Y este espacio también va en esa línea de abrir espacios de conversación en un tema que nos interesa a todos como ciudadanos e indudablemente como entidad gremial que participa de la industria productiva de la minería como centro importante para el desarrollo futuro del país. Así que dejamos extendida la invitación también a todos los que quieran sumarse a la Cámara en la perspectiva, como he señalado, de estos objetivos
centrales que estamos desarrollando para este año. Así que eso a modo de una explicación del por qué estamos haciendo esta actividad, del por qué los estamentos, los distintos grupos de interés, y el por qué esta actividad de los jóvenes que estamos apoyando con mucho entusiasmo. El futuro está puesto en manos de los jóvenes profesionales de la minería, así que estamos trabajando muy de la mano con ellos. Eso, Priscila, a modo de una explicación muy breve sobre el rol de la Cámara. Excelente explicación, muy buenas tus palabras, Patricio, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con el conversatorio. Este es el primero de varios encuentros en los que conoceremos la visión que tienen los candidatos que esperan ser parte de la gran misión de la redacción de la nueva Constitución Política del Estado frente a la minería chilena. Agradecemos y damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Vamos a partir presentando a Laura Albornoz Polman. Ella tiene 52 años, estudió Derecho en la Universidad de Chile, doctora en Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, se desempeñó como secretaria técnica de la Comisión de Enajenaciones del Gobierno Regional de Atacama, fue jefa de gabinete de la subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer, el CERNAM, y a partir de marzo de 2006 asumió como ministra de la misma cartera. En 2014 fue nombrada miembro del directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, y desde 2013 es profesora del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ella postula por el Distrito 10. Muy bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias, Priscila, muy amable. Ahora continuamos con don Carlos Martín Prunoto. Él tiene 60 años, egresó del Liceo Miguel Luis Amunátegui en Santiago y tiene estudios de Ingeniería Comercial en la Universidad de Valparaíso. Fue alcalde de Comuna de Colina, director de la sede de Copiapó del Instituto Profesional IPLASEX, presidente de la Gobernanza Atacama Florece, vicepresidente del capítulo Región de Atacama de la Fundación Chile Descentralizado y director de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, Corproa. Él postula por el Distrito 4. Bienvenido, don Carlos. Muchas gracias, Priscila, y un saludo a todos los participantes de esta importante actividad. Muchas gracias. Francisca Arauna Urrutia, otra de nuestras invitadas en esta edición. Ella es abogada capacitada para asesorar, representar y gestionar con conocimientos jurídicos innovadores a los distintos representados para resguardar sus intereses. Asimismo, iniciativa y personalidad para asumir defensas, fortaleza para enfrentar escenarios de complejidad jurídica y sociales. Tiene habilidades de comunicación fluida, tanto en la argumentación jurídica oral y escrita. Además, una actitud positiva y alta capacidad para socializar. Ella se postula por el Distrito 18. Muy bienvenida, Francisca. Hola Priscila, muchas gracias. Y solo agregar que soy parte de un equipo que se llama Derecho Fácil, que es una plataforma con muchos seguidores que explica el derecho de manera fácil a las personas. Perfecto. Muchas gracias, para que estemos atentos a tus páginas. Bueno, y finalmente presentamos a Gabriel Gurovich Steiner. Él tiene 41 años, es ingeniero civil industrial eléctrico en la Universidad Católica de Chile, cuenta con posgrado en Singularity University. Durante el 2014 fue reconocido como uno de los 100 jóvenes líderes del Mercurio en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez. Él es emprendedor social y transversal, ha dirigido varias empresas relacionadas a la industria electrónica, alimentos, restaurantes e internet, como Dreamline, entre otros. Colabora como mentor y expositor en Founder Institute, red de mentores del Foro Innovación y de Startup Chile, y da conferencias en instancias relacionadas con el emprendimiento e innovación. Él postula por el Distrito 10. Muy bienvenido, don Gabriel. Muchas gracias, saludos a todos y muy agradecido por la invitación a participar de este foro. Perfecto. Reiterarles las gracias nuevamente por acompañarnos en esta oportunidad. Les comento que cada uno de ustedes tendrá hasta 3 minutos para contarnos cómo creen que la minería debe ser abordada en la nueva Constitución. Comenzaremos por Laura Albornoz. Patricio, te doy el pase para que puedas plantearle las preguntas. Gracias, Priscila. Bueno, partí con una consulta al panel, la misma pregunta para los 4. Básicamente, y creo que estamos muy todos interesados en saber cuáles van a ser
las propuestas de cambio que ustedes van a promover, van a explicar, van a fundamentar en lo que es el régimen minero constitucional. Entiendo que todos sabemos, está ahí un artículo bastante amplio en la Constitución que regula el dominio minero. Y respecto a esos temas, ¿cuáles serían a su juicio los principales cambios, modificaciones que ustedes van a promover si es que son finalmente elegidos para participar de este gran proceso constituyente? Partimos, entiendo, Priscila, en el mismo orden de la presentación con Laura. Sí. Muchas gracias, muy buenas tardes. La verdad es que yo creo que una de las materias sobre las cuales nos hemos movido en general los candidatos constituyentes con mucha cautela es la que tiene que ver con la industria minera. Particularmente es lo que dice relación con un proceso que llevó adelante Chile y que terminó con la nacionalización de la minería del cobre, de la industria minera en general en nuestro país a través de la ley 17.450 en 1971, y lo que ello ha conllevado con el paso del tiempo. Uno podría preguntarse si efectivamente la soberanía que Chile tiene sobre la industria minera tiene que estar sujeta a revisión o no, y ser mirada en una nueva constitución, entendiendo que la industria minera disfruta de una rentabilidad anual que supera el 70% del capital invertido, y que Chile sigue ostentando el cargo, el lugar de ser el mayor productor y exportador minero del mundo. Y particularmente la visión que tiene Cochilco, este fue un dato que me entregó ayer Luis Venega, cómo se explotarán hacia 2031, particularmente cerca de 7.095 millones de toneladas de cobre en el país, considerando todos los proyectos de inversión que la industria minera tiene, la estatal y la privada. Ahora, respecto a estos temas, yo creo que hay algunos aspectos que remirar en materia de consagración constitucional de la industria minera, particularmente dos temas que yo considero que podrían debatirse. En un primer lugar, la obligación que tienen los adjudicatarios de concesiones mineras para el desarrollo de la industria, revisar el tipo de obligación que cumplen, particularmente porque se establece en la propia Constitución la obligación de ellos de acceder a las concesiones satisfaciendo el interés público de la minería. Entonces el concepto de interés público, que según algunos profesores, compañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde soy académica, como la profesora Patricia Núñez, estiman que es un concepto jurídico indeterminado, que es demasiado amplio y que es necesario remirar, porque hoy día se traduce únicamente en la obligación de pagar patente minera. Y ese es un aspecto, por cierto, a remirar, más bien vinculado con la capacidad de que las inversiones, el impacto medioambiental y lo que venga acompañado de la concesión de una patente de exploración o de explotación, tenga que traer como parte del proyecto de inversión. Y en segundo lugar, lo que dice relación con la concentración de estas concesiones y el procedimiento para adjudicar el yacimiento minero, que como sabemos está entregada a un ente administrativo y después a los tribunales de justicia, que es quien entrega las concesiones. Entonces ahí hay una especie de preocupación particularmente por la duplicidad y superposición de concesiones y la diversidad que puede haber en un país eminentemente minero, y cómo se puede concentrar la industria en ciertos sectores. Yo diría que particularmente, para redondear lo que tengo que decir, yo sí soy una convencida de que es necesario fortalecer ciertos aspectos constitucionales para que la soberanía minera se haga efectiva. Y muy por el contrario de lo que piensan algunos, yo creo que hay que reforzar ciertas ideas, particularmente en lo que he señalado como dos puntos álgidos. No es la idea mía, también de otros académicos de la facultad, como Cristian Quincio o otra, estableciendo muy claramente cuáles son las obligaciones de inversiones que vienen aparejadas con la entrega de una concesión minera. Yo diría que a grandes rasgos esa es mi preocupación, y añado lo que sí ya definitivamente es uno de los aspectos fundamentales que yo he planteado como candidata constituyente,
que es la elevación a rango constitucional del derecho de aprovechamiento de agua y el deber del Estado de poder administrar o gestionar correctamente los recursos para el consumo humano y la pequeña producción agrícola. Y digo esto porque hay una estrecha vinculación entre el recurso agua y la industria minera, y si bien es cierto ha sido interesante el pronunciamiento de la Corte Suprema hace pocos días atrás respecto de la obligación de la Municipalidad de Petorca de redistribuir el recurso, y la necesaria modificación del Tribunal Constitucional a la hora de señalar prioridades en esta materia, la verdad que a mí me parece muy interesante el poder avanzar particularmente sobre este aspecto, estos dos aspectos por de pronto. Después hablaremos de los temas medioambientales, me imagino. Perfecto, Laura, muchas gracias. Patricio. Don Carlos Martín tiene la palabra. La misma pregunta para usted. ¿Puede activar su micrófono? Tiene desactivado su micrófono, Carlos. La persona que está de anfitrión podría ahí sí, utilizarle. ahora sí. Ahí sí. No podía, me estaban censurando, así que me tenían muteado de allá. Bueno, reitero mi saludo y mi agradecimiento a la Cámara y al Centro de Estudios Jóvenes. La juventud es relativa, ¿no es cierto? Así que yo de espíritu, como dije anteriormente, me siento muy joven, de espíritu, ¿no? Bueno, quiero, entrando de lleno a la pregunta, y para ajustarme también al tiempo, creo que todos sabemos, y por algo estamos acá, la relevancia de la actividad minera en este país. Somos un país que la minería es muy incidente, no solamente, como se ha mencionado, desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista cultural y social. O sea, desde que Chile, antes que llegaran, ¿no es cierto?, la conquista de los españoles acá, se ha hecho minería a nivel pequeña y hemos tenido grandes, ¿no es cierto?, desarrollos mineros con la plata, con el cobre y otras. Por lo tanto, es un tema que no puede estar alejado de la preocupación. Y económicamente, todos conocemos las cifras, lo que significa a nivel nacional para el PIB, ¿no es cierto?, cerca del, ¿no es cierto?, de porcentaje del 50%, lo que significa para 40%, perdón, las exportaciones de este país, los impuestos que se pagan y así las inversiones que se hacen en tema minero. Y aquí en la región de Atacama, obviamente, estas cifras son mayores, porque incluso por su naturaleza la incidencia es relevante. Entonces, este tema no es menor, y yo creo que justamente para ese efecto hay que mirar un poco dos elementos. Uno, yo creo que más allá de algunas modificaciones que me voy a referir, algunas profundizaciones que hay que hacer, la certeza jurídica y un poco la norma que nos regula, no solamente que está vigente en la Constitución actual, sino que vienen, como se mencionó, de la Constitución del 25, su artículo 10, modificaba justamente el inicio de esta Constitución por una ley del 16.615 del año 67, 20 de enero, si no me equivoco, que define de un comienzo, ¿no es cierto?, que el Estado tiene el dominio de las minas, y de ahí parte todo, y posteriormente un poco también regula cómo se va a explotar y qué minerales y cómo se va a hacer salvo los hidrocarburos, que justamente también viene la Constitución del 25 con la reforma del año 71. Yo creo que la norma general es básica y fundamental para mantener el desarrollo de la minería. O sea, los años han demostrado que para este país, en general, la minería ha sido relevante y ha logrado y ha contribuido también económica y socialmente de manera importante. Por lo tanto, esa norma, ese sustrato, esa forma de realizar y de que sea no instancia solamente administrativa, sino a través de resoluciones judiciales, la que entrega las concesiones, creo que eso se tiene que mantener y debe ser la manera que ha sido, yo creo que en términos importantes y exitosa hasta la fecha. Ahora, ¿cuáles serían, en términos generales, de mi perspectiva, aspectos que pueden estar contemplados en la Constitución o que puede haber otro tipo de normas, aquellas cosas que puedan integrarlo en una misma ley al respecto? Yo creo que sí es importante considerar y contemplar los temas de
de innovación, de investigación y de alguna manera contribuir a que haya un mayor valor agregado a los productos de la minería. Creo que tenemos la capacidad, tenemos las condiciones como país para poder, se ha hablado del tema del litio, qué sé yo, para poder entregar un valor agregado a nuestro producto. Yo creo que ahí tenemos efectivamente una deuda. Muchos hablan que somos buenos productores de cobre, o sea, de minerales y de cobre, pero yo en ese sentido creo que el Estado y todos debemos contribuir a que haya de alguna manera una instancia, no sé decir lo que está de moda hoy el término, una gobernanza, pero de alguna manera una institucionalidad que contribuya al desarrollo de la investigación, de la innovación, para darle mayor agregado a nuestro producto. Y eso de alguna manera tiene que ser reflejado en las institucionalidades, y entre ellos puede ser la Constitución. El segundo elemento para mí también importante es el reconocimiento y también, y hago el símil con otra instancia de otros productos, de otra industria, con las pequeñas, los pequeños mineros. Aquí la región de Atacama es relevante en términos relativos también la pequeña minería. Creo que también contribuye y que de alguna manera tiene que haber un reconocimiento expreso y un fortalecimiento al desarrollo de la pequeña minería. Y por último, obviamente también en los temas de sustentabilidad, en dos aspectos, no solamente en los cumplimientos y en el desarrollo tanto institucional como legal, sino también en la certeza, porque también ha pasado mucho una excesiva judicialización de estos temas, de las inversiones, que al final afectan y son negativas para todo el país. Así que en resumen, yo creo que estos cuatro pilares, mantener lo bueno que ha desarrollado desde mucho tiempo Chile y poniéndole énfasis a la investigación, a la innovación, al trabajo también con la pequeña minería y evidentemente a los temas de sustentabilidad de todos los aspectos. Priscila. Ahí está. Sigamos Ahora entonces sí, con... ahora puedo hablar. Ahí está, perfecto. Sí. Continúa, Patricio. Perfecto. Francisca, entonces, ¿cuál es tu opinión respecto de los cambios necesarios? Si es que así lo consideras. También está muteada. Estamos muy controlados con el micrófono. Pues, ahí sí. Ahí sí. Sí. No, pero es mejor porque así uno no escucha a lo mejor alguna cosa rara que pueda aparecer por ahí, como pasa siempre. Mira, primero nuevamente agradecer por la invitación y yo creo que a lo que yo me acerco más a lo que plantea Laura, en el sentido de que hay cosas que tienen que cambiar y que tienen que replantearse de lo que ya está hoy en la Constitución, en el artículo 19, número 24, particularmente lo que se entiende por interés público, la concentración de las concesiones mineras y también la ganancia por el uso de los recursos renovables, pero también quiero hablar del rol de la minería, pero respecto a lo que vamos a querer para el país de hoy en día. ¿Y con qué quiero decir con esto? Si queremos pasar de un estado subsidiario a un estado social, la minería, como el rol económico que tiene dentro del Estado, es fundamental. ¿Para qué? Para, entre comillas, aportar a este estado social que es el que queremos garantizar o al que queremos llegar, o por lo menos el modelo que yo quiero avanzar. También tenemos que ver cómo se va a plantear la minería respecto a esta constitución ecológica, que también es algo que yo postulo. ¿Cuál es el desafío que va a tener la minería para enfrentar, por ejemplo, los problemas de escasez de agua o la innovación tecnológica que va a tener que tener, si que va con esta lógica extractivista que existe hoy en día respecto a cómo se enfrenta Chile o cómo se enfrenta la minería a la extracción de los minerales? Y por lo mismo tenemos que repensar el modelo económico que tiene hoy en día Chile, como acabo de decir, el extractivismo, porque es algo quizás que vamos a tener que dejar de lado y eso también va a afectar gravemente a la minería. Entonces yo creo que lo principal es quizás generar un impuesto, que es lo que siempre se ha hablado y que nos genera mucha buena recepción muchas veces, pero hay que replantear también el royalty minero que hoy en día existe y yo creo que ahí hay que avanzar, porque hay que pensarlo todo esto desde un punto de vista como más macro, no solamente lo que tenemos hoy en día, porque ya no vamos a reformar para avanzar, sino que ahora ya estamos en otra lógica de una nueva constitución y por lo mismo creo yo que hay que plantearlo desde replantear el modelo económico y desde replantear el Estado subsidiario hacia un Estado social
a través de que la minería pueda eventualmente entregar recursos por cómo explota y explora los yacimientos mineros que pertenecen al Estado para avanzar. No sé, alguien se metió y... Sí. Sí. Qué de mal gusto. Disculpa, Francisca. ¿Podemos cerrar esto? Sí. Oh. Disculpa, Francisca, por esta interrupción. ¿Puedes reactivar tu micrófono? Nicolás, por ahí. ¿Puedes autorizarla para que termine la idea? Te vamos a dar un minuto para concluir. Ahí sí, ya, después de este exabrupto, creo que hay que avanzar hacia allá con este modelo más macro de una nueva constitución y ahí incluir derechamente a la minería y sigo apuntando a que sea como a garantizar este estado social al que queremos llegar. Eso. Muchas gracias, Francisca, y reitero las disculpas a ti y a todos los candidatos que han sido víctimas de esta intervención, este hackeo. Vamos a finalizar con la respuesta de Gabriel. ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Puede, por favor, nuestros... Listo. Estoy, ahí gracias, sí, gracias. Gracias. Voy a ser bien sucinto para no repetir, porque la verdad es que hay bastantes ideas que comparto y que son los puntos centrales, pero quiero dar dos propuestas bien concretas sobre algunos de estos temas. Lo primero es que el tema de las concesiones creo que Laura lo explicó súper bien. Yo creo que el concepto que hay que modificar es, llamémoslo así, usar o perder. Yo creo que el espíritu efectivo de los que concentran un montón de concesiones no siempre es más especulativo, digamos, y no siempre están dispuestos a finalmente avanzar y desarrollar los proyectos. Entonces yo creo que tiene que haber algún tipo de cambio ahí respecto de un periodo en el cual uno tiene que efectivamente activar los proyectos o perderlos y no puede renovar ni seguir pagando las patentes para siempre. Y en el tema del royalty, creo que la solución, si uno revisa internacionalmente, existe o se ha probado algo que mejora bastante, digamos, el concepto que hay detrás de fondos, de que son recursos no renovables, que son propiedad del Estado, finalmente todos los chilenos, y que es un royalty asociado a las ventas y a los volúmenes, más que a las utilidades. Porque todos sabemos que a rango constitucional no vamos a poder poner algo demasiado detallado respecto de cómo se calcula, etcétera, el royalty, pero el punto es que cuando está asociado a las utilidades, la verdad es que el manejo empresarial se presta para bastantes formas de acomodo respecto a las inversiones y las pérdidas acumuladas tributarias, etcétera, hasta que finalmente un royalty cobrado sobre las utilidades llega a números razonables respecto del valor extraído, digamos, de mineral o en general minería de todos los ámbitos. Entonces, esos dos aspectos concretos yo creo que se pueden abordar de esa manera. Y quería referirme un segundo a los temas transversales que le van a afectar a la minería también. Ya se conversó respecto del agua, se conversó sobre el medio ambiente, pues son temas fundamentales para la actividad minera. Lo de, llamémoslo así, la nueva minería, si ustedes quieren, tanto desde la perspectiva de integración vertical o hacia desarrollar baterías de litio o lo que fuese, o productos de mayor valor agregado, creo que escapa un poquito de la, digamos, de la Constitución. Creo que efectivamente en el Código Minero eventualmente pudiésemos como país tener esa conversa, pero no va a estar en la profundidad de la discusión constitucional, ni menos creo que vayan a dar los tiempos. En esto, solo para cerrar la idea, creo que hay que ser bien claro y responsable de lo que vamos a poder abarcar y la profundidad que le vamos a poder dar a temas como la minería y otros, tanto en la dinámica de los plazos que hay para llegar a un nuevo texto, como de las dinámicas de negociación que yo creo que se van a dar ahí. Eventualmente eso lo vamos a tener más claro una vez pase la elección, pero tengo la sospecha
en aspectos como este, digamos, de todo lo que la Constitución recoge de la minería siendo una industria tan importante, va a haber más capacidad transaccional, te acepto esto, pero te quito esto, etcétera, en términos de la interna, que de mirar esto desde una mirada más amplia, más macro y de futuro finalmente. No lo digo con gusto, por supuesto, yo preferiría que de verdad estuvieran los espacios y las conversaciones como para poder abarcar temas tan importantes con una mirada más largo plazo, más de futuro, más de lo que nos represente a todos. Pero creo que va a ser muy transaccional. Eso. Bien, pues. Gracias, Priscila. Siguiendo un poco la línea de lo que han planteado, que ha habido una cierta coincidencia en el reconocimiento constitucional de la minería, quizás preguntarles para efectos de una puntualización. Por ejemplo, en lo que respecta al litio, como hoy día, ustedes saben, es un recurso mineral inconcesible, por lo tanto está sujeto a una restricción. Eso está a nivel de ley orgánica constitucional, y la pregunta en este punto sería, para ustedes, ¿sería un tema de flexibilidad, es decir, aperturar hacia el litio como sustancia concesible, o en su defecto generar una mayor condición de constitucionalidad? Hoy día está a nivel de ley orgánica constitucional, sería un tema para que quede consagrado a nivel constitucional, con todo lo que se ha conversado sobre el interés futuro del recurso para efectos de electromovilidad, la industria futura, en fin. Y entre otras cosas también se ha planteado la idea de ir incluso hacia una empresa nacional del litio que se encargue de la producción futura. Y en esa misma línea, y también me digo en esto también como una puntualización para ustedes, ¿también considerarían necesario que siga estando en la Constitución y se incorporen las empresas públicas mineras, que tengan una consagración a nivel constitucional? La gran minería del cobre, hoy día Codelco, tiene una mención en el artículo 3 transitorio de la Constitución que la regula, que la establece y que además fija las normas por las cuales se ha regulado. Entonces, respecto de las empresas estatales mineras, ¿también debieran estar en la Constitución en esta nueva redacción? Sería como un par de preguntas para seguir un poco la línea de la puntualización de temas que ustedes mismos han planteado. ¿Seguimos el mismo orden, Laura? Sí, ¿ahí se escucha? Sí. Bien, respecto de la pregunta del litio, la verdad es que yo creo que la Constitución y en general las normas de mayor rango legal en nuestro país tienen que ser capaces de abordar algo que la política no ha sido capaz de abordar, en particular respecto del litio. Las conclusiones de la Comisión Nacional del Litio no hicieron recomendaciones, desde mi punto de vista, tan evidente en cuanto a crear una institucionalidad que ampare la investigación, la innovación, la extracción del litio y el comercio del litio. Entonces, en ese orden de ideas, cuando tuvimos la oportunidad de plantearlo como un desafío en el propio directorio de Codelco, evitando en alguna oportunidad una licitación que justamente apuntaba a perder la propiedad o la mayoría de la propiedad de los yacimientos de Maricunga y Pedernales, que entiendo que Maricunga está hoy día sometido a un SEOL. La verdad es que efectivamente se puso en duda de nuevo todo este debate y definitiva consolidación del litio como un recurso no concesible. Yo, frente a la poco desarrollo que la materia tiene en nuestro país, y las ganancias que ha existido al respecto, yo lo dejaría sometido o decretaría una orden de no innovar, a menos que se ordenara, pero no la vía, no es la constitucional, a menos que se hiciera una señal igual como la disposición transitoria de la Constitución del 80 respecto de la posibilidad de creación de una empresa estatal que investigue y consagre y delimite la extracción y producción del litio. No veo que lo que se pueda avanzar en torno a permitir la concesión del mismo, ¿no? Yo más bien sería cautelosa en cómo se administra y protege un recurso natural de esta magnitud, respecto al cual tenemos poco desarrollo tecnológico e información en nuestro país, y dejaría, eso sí, establecería alguna suerte de mandato a una institucionalidad pública que pudiera velar
más allá de la Corfo, ¿no?, que pudiera velar por la administración y sinceramiento de cómo se va a abordar el recurso, la Comisión Nacional de Energía Nuclear, o la creación de un comité más bien de carácter permanente, pero una institucionalidad pública que efectivamente se haga cargo del recurso líquido. Y sobre... Quedan 20 segundos, candidata. Sobre la empresa pública, la verdad es que yo incorporaría algunos de los principios enunciados en el transitorio, lo incorporaría al texto definitivo, a objeto de proteger y resguardar la soberanía que tienen todos los chilenos sobre el recurso minero. Perfecto. Carlos. Necesitamos que le abra el micrófono, Carlos. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. A ver, quiero, para responder directamente a la pregunta también, un poco la idea del conversatorio en relación a lo que planteaba Francisca, yo pienso, tengo una visión distinta a ella, ¿ya? Creo absolutamente en un Estado subsidiario, creo que la subsidiariedad justamente es el término adecuado para considerar la libertad y lo social, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, respetando su derecho a avanzar en un Estado que ella denomina social, yo pretendo mantener un Estado subsidiario sin ningún tapujo, lo digo. O sea, creo que la subsidiariedad establece justamente que cada parte dentro de la sociedad, el Estado, los cuerpos sociales intermedios y las personas cumplan cada uno con su tarea, y que efectivamente podamos tener los grados de autonomía, libertad y al mismo tiempo de fin social y fin común. Entonces, en ese contexto, yo creo y no me cierro, para mí no hay dogmas de fe, creo por lo tanto que no debiera estar contemplado en la Constitución amarrándose a algo, sino que sea parte de una ley, ¿no es cierto?, la ley orgánica constitucional que establezca este tema, y no me cierro, porque para mí no es un dogma de fe, como voy a referir también al tema de los impuestos, no es un dogma de fe el decir que el día de mañana no puede haber una empresa privada que se dedique a explotar y a trabajar en litio. No me parece que tampoco eso sea un impensable. Yo creo que en la medida que efectivamente podamos ser capaces de actuar con un criterio de sustentabilidad y un criterio de buena administración, evidentemente que puede ser. Eso un poco considerando también la pregunta. Y hay un tema, yo creo que relevante en este sentido, que dice relación, quizá un poco, Gabriel también lo mencionaba, o sea, cuando yo quizás hablaba de considerar en la institucionalidad, en la Constitución, ¿ya? Estamos hablando de Constitución, hablo de crear una instancia que a lo mejor puede ser, alguien puede pensar que es un buen propósito nomás, pero crear una instancia que esté definida, en la cual, regulada por ley, obviamente, en la cual efectivamente se pueda fortalecer los temas de innovación, los temas de investigación, los temas de darle mayor valor agregado a los temas de minería, en ese sentido me refería. Así que en concreto la pregunta creo que efectivamente hay que estudiar la forma, hay que conversarla, va a haber también, también creo que el aspecto transaccional que habla Gabriel también va a ser importante en la convención, y de todas maneras creo que no se puede echar por borda todo el desarrollo que ha habido hasta ahora en ese aspecto. No me cierro en concreto a que haya el día de mañana empresas públicas o privadas que exploten y que se dediquen a la explotación del litio. Muchas gracias, Carlos. Francisca, continuamos con tu respuesta. Gracias. Sí, solo decirle a Carlos que cuando hablo de Estado social no me refiero a que no haya privados, sino que me refiero a que el Estado tiene que garantizar ciertos estándares mínimos. Los privados van a poder seguir actuando, pero hay que privilegiar lo público, que es lo que va a beneficiar a todos y todas. Por otro lado, el tema de la concesión del litio, yo creo que, como planteaba Laura, es difícil que algo como tan específico como que lo podamos regular particularmente en la nueva Constitución. Yo lo que sí creo es que hay que abordar temas de los recursos naturales y el dominio público-privado de los recursos naturales respecto a esto. O sea, como que ahí hay que hablar de eso en la nueva Constitución, y desde ahí quizás en leyes o algún articulado transitorio, porque recordemos que en la nueva Constitución tenemos el cierto 35, nos dice que solamente tenemos que abocarnos a ciertos temas y no vamos a poder hacer nada más que no sea la nueva Constitución. Entonces yo creo que
Lo que sí podemos hacer en la nueva Constitución es establecer que, por ejemplo, los recursos naturales son de dominio público, y ahí, a partir de ahí, regular bien, por ejemplo, si privados van a explotar, que paguen los impuestos respectivos por el uso de los recursos naturales, y particularmente el litio por el uso que le va a dar al agua, que recordemos que tenemos un problema muy grande respecto al agua, y eso vamos a tener que regularlo bien. Y la otra pregunta, yo delante me desconcentré un poco por el impasse, pero si no me equivoco, si me la pueden repetir, la última pregunta que hizo don Patricio. Sí, sobre la necesidad o no de consagrar en la Constitución el estatuto de las empresas públicas mineras, Codelco, Enami y ENAP, hoy día, y otras que pudieran nacer a propósito de esta misma conversación y debate constitucional. Yo creo que no hay que, como no habría que establecerlo en la nueva Constitución, sí hablar acerca de lo que planteamos en un principio, de esta concentración de concesiones mineras para que sea más abierto también a otras empresas que puedan explotarlo. Okay. Perfecto, muchas gracias, Francisca, por tu respuesta. Continuamos con Gabriel Gurovich. Muchas gracias. Voy a partir con lo del litio, que es un tema que a mí en lo personal me apasiona. Yo el año 2014 o 2015, junto a un grupo bien variopinto de emprendedores, inventamos, si ustedes quieren, como concepto, el Lithium Valley. Y lo que decíamos es que, sabiendo que Chile tiene el 54% de las reservas mundiales de litio, que están además localizadas bastante cerca de la costa, que comparado con Bolivia y Argentina es tremendo oportunidad y valor agregado, porque todo lo que es el flete se hace mucho más simple, y viendo que además están principalmente en 3 salares que no están tan distantes, decíamos, ¿cómo no vamos a ser capaces como país de poner foco en una industria que es definitivamente de futuro, en la cual podemos eventualmente, en vez de exportar litio en polvo concentrado, digamos, es productos de valor agregado que básicamente se llaman las celdas para baterías. Curiosamente, el 80% de las baterías de litio en el mundo hoy responden a ciertas geometrías de celda, y es una agrupación de celdas de litio. Entonces, en el fondo, con ese paso intermedio, que no es el producto final, la batería que uno le pone a un celular o a un auto, cualquier cosa entre medio, sino que las celdas que lo constituyen, hay un mercado bastante profundo, que cada vez se distribuye más en el mundo, porque muchas veces se ha dicho que Chile tiene la desventaja de estar tan lejos, que llegamos, digamos, caros por el flete con productos terminados de valor agregado a los mercados donde se usan. Eso cada vez es menos cierto. Y la verdad es que uno analizaba esto por arriba, por abajo, y encantadísimo si a la Cámara y a alguien en particular que está hoy día aquí le interesa, les comparto toda la data y los estudios que se realizaron. Hay algunos más profundos, otros menos, y creo que lo que entendimos es que para que Chile juegue este juego y sea un player global relevante, hay un tema de velocidad que implica invitar a la gente que conoce la tecnología. Pretender partir con la ciencia básica, con un instituto del litio, involucrando a las universidades, etcétera, sin traer a fabricantes de productos elaborados en base a litio, nos iba a dejar posicionados muy lejos en el tiempo para realmente ser alguien como país que pueda agarrar esta industria. Yo estoy convencido que el litio puede ser el nuevo cobre para Chile, pero además es el último. Después de ese sí que ya no hay nada más. Por lo tanto, hacerlo bien y hacerlo en velocidad va a implicar que el litio deje de ser considerado estratégico y administrado, por tanto, por la Corfo, y que tenga cierta institucionalidad eventual particular, pero quizás se regule de la misma manera que el resto de la minería, al menos, y efectivamente tengamos la capacidad de colaborar público-privadamente para integrarnos y hacer productos que sean de mayor valor agregado que simplemente exportar el litio. Creo que es estratégico para Chile, creo que esto no tiene tanto color político, porque si se piensa bien, yo creo que hay voluntad de todo el arco tradicional de la política y sin lugar a dudas de los independientes y en general la gente más moderada de este país, para buscarle el acomodo. Lo incluiría directamente en la conversación constitucional. Sí y solo sí es la forma de sacarle el tag de producto estratégico que hoy día nos limita en pensar en cualquier tipo de desarrollo.
Y respecto de las empresas públicas mineras, además de Codelco y de alguna manera darles reconocimiento constitucional, quiero ser súper honesto, no lo había analizado con detalle. Tengo la sensación que también es un tema que va a quedar, digamos, en la periferia de las discusiones centrales en el nuevo texto constituyente. No sé si se le va a dar foco a algo así, y si es que ocurre, también creo que va a ser en esta lógica transaccional de, ok, te acepto esto, pero agrégame esto, y etcétera, que le va a hacer harto daño a la discusión, porque finalmente o quedamos con una constitución bien minimalista que nos va a hacer trabajar aguas abajo, digamos, en leyes, muchas, y además puede tener esta dificultad de que no interprete, digamos, el sentir de la gran mayoría de los chilenos de respecto de la casa común y otros adjetivos que se han dado. Entonces, creo que no es un tema de fondo. Si yo lo propiciaría como una de las discusiones, no lo creo, pero en el caso del litio, por tener la relevancia que traté de describir en estos minutos, digamos, sí, definitivamente sí hay que avanzar. Ok. Gracias, Gabriel. Priscila, pasamos a otra pregunta. Creo que se ha tocado en forma por algunos ya, pero creo que sería interesante profundizar. ¿Qué propuestas harían en el tema del aporte de la minería? Como ustedes saben, está en la agenda, se habla de que la industria minera sí tiene margen para seguir aportando más, ya sea a modo de un impuesto específico, como es lo que hoy día está vigente. Para algunos, la minería sí requiere de reglas claras para poder plantearse hacia el futuro y plantear nuevas inversiones, pero está abierta la discusión. Entonces aquí también viene la misma reflexión. ¿Es tema de la Constitución el regular específicamente el aporte de la minería a modo de impuesto, a modo de royalty o a modo de otra idea creativa que surja, digamos? Si hay margen para ello, ¿cuál sería el instrumento? Y también preguntarles no solo desde la perspectiva de la recaudación o el instrumento para recaudar, sino también es otra conversación interesante que es la distribución. Como ustedes saben, hoy día el impuesto específico es un impuesto consagrado dentro de la ley de la renta y por lo tanto entra a fondos generales de la nación, no tiene ningún reconocimiento regional. Ese es un tema de interés de ustedes de incorporarlo en la Constitución a modo de generar una condición de distribución que reconozca el origen del producto minero, es decir, las regiones del país. Entonces, una pregunta bien precisa sobre el aporte de la minería. Laura, partimos contigo también. Ahí sí. La verdad es que yo sí creo que es posible en la nueva constitución establecer un royalty que efectivamente permita estar asignado una cantidad y que tenga impacto territorial, que esté asignado a la región productora, como asimismo, a ver, dos cosas, vuelvo para atrás. Yo creo que hay que una posible o eventual reforma tributaria en Chile. Hoy día se habla del impuesto a los súper ricos, se habla de también modificaciones que siempre ha estado pendiente en cada una de las reformas tributarias que hemos llevado adelante en materia de elusión y evasión, y una serie de otras cuestiones, entre las cuales se incluye el mayor impuesto a la minería privada, particularmente cuando se pasa de un porcentaje de ganancias, como ha estado ocurriendo, o un porcentaje, o un mínimo de precio, como ha estado ocurriendo en los últimos tiempos respecto del precio del cobre, que está, como todos sabemos, muy por sobre lo que tradicionalmente, incluido los superciclos, ha tenido el país, salvo en un determinado caso, creo que está muy por encima. Entonces yo ayer estuve justamente revisando revisando lo que es el informe de Cochilco respecto a los impuestos que paga la minería privada en comparación con lo que paga la minería pública, y uno debiera intentar, entendiendo que son dos distintas. Yo estuve remirando este gráfico que, claro, dice que por concepto de aporte al fisco la empresa privada paga cerca de 2.314 millones de dólares versus los 2.723 que paga la minería pública, incorporando en ella 1.146 millones de dólares que son con motivo de dividendo. Entonces,
yo creo que hay que remirar el sistema tributario que hoy día grava la industria minera, lo han hecho otros países, y efectivamente aplicar impuestos que vayan o que reporten a los chilenos el ejercer la soberanía sobre los yacimientos mineros, ser propietarios de las minas en nuestro país. Y yo creo que eso no lo representa correctamente el actual sistema tributario. Y entiendo que esto tiene que ser tomado con precaución y con un proceso de transición, de tal manera no afectar las inversiones que se encuentran en Chile, pero me parece que a propósito del impuesto a los súper ricos, las razones son más que justificadas y requeriría, por cierto, de transitoriedad y a lo mejor de temporalidad. O motivo por el cual, o época en el cual se podría aplicar si hay un mayor avance del precio del cobre u otra. No sé si era bien esa tu pregunta, Pato, pero yo creo que sí efectivamente hay que remirar, pero esto no necesariamente, respecto al royalty podría estar mencionado constitucionalmente, sino en la ley orgánica, y respecto de las otras materias, yo creo que más bien la dejaría consignada en una ley de importancia como la ley orgánica, porque la Constitución no se modifica cada rato y requiere una mayor estabilidad. Okay. Muchas gracias, Laura. Carlos tiene la palabra. Ahí sí. A ver, son temas complejos, pero yo no creo que, discrepando de Laura en parte, no creo que el royalty debe estar fijado en la Constitución. Yo creo que está bien que se fije en una norma como una ley orgánica constitucional. El royalty tiene una cantidad importante de los recursos que efectivamente entrega la minería. Yo creo que dejarlo en la Constitución por la misma estabilidad que debe tener las normas de carácter constitucional, creo que no sería muy efectivo. En segundo lugar, cuando hablamos de impuestos, cualquier tipo de impuesto, como toda cosa, como todo precio, como digo yo, que se paga, vuelvo a usar el término, no es un dogma de fe, pero también hay que ser muy cuidadoso, porque en este momento, obviamente, en la medida que haya más ingreso y que siga subiendo el precio del cobre, por otra parte con otras variables que también hay que considerar, como la ley de los minerales y una serie de otros aspectos, hacen que efectivamente yo diría que hay que ser muy cuidadoso para no derechamente afectar las inversiones y el desarrollo. Todos sabemos, y algunos más que yo, de que efectivamente los costos en tema de minería son altos. Incluso estaba viendo también un estudio que decía que los costos en época del ciclo malo, digamos, del 2015 en adelante, representan más del 60% de la minería. Entonces, yo creo que, en primer lugar, dejarlo en tema constitucional creo que no procede, no corresponde. Creo que esos temas deben quedar en otra instancia legal, jurídica, y que efectivamente también se ponga mucho cuidado, porque falta de impuestos es malo, pero exceso de impuestos también es malo para el desarrollo. Tengo entendido, y los estudios lo dicen, de que Chile, después de Australia, que es la que tiene más alto porcentaje, ¿no es cierto?, con estos temas de las tasas de impuestos a través del royalty. Entonces, naturalmente creo que hay que ser muy cuidadoso en ese tema, y en lo que dice relación con los impuestos. Yo dejaría cualquier cosa a nivel de la ley, no me acuerdo, parece que se vio otra parte de la pregunta, lo anoté. Importante. Aquí se me da como una contradicción vital, yo diría, porque los más antiguos saben quién dijo esa palabra, pero esta contradicción vital hace que, desde el punto de vista de la descentralización, sí soy partidario de que parte de esos recursos queden en el lugar donde está la faena, la sucursal, bajo ciertas características y bajo ciertos aspectos que dicen relación con el tamaño y los recursos que implican. Entonces, efectivamente, no solo por la minería, sino por cualquier actividad de otro orden, como puede ser la energía u otro tipo de actividades, creo que es importante que parte de esos recursos sí queden en las regiones, ¿ya? Y que eso sí de alguna manera quede contemplado en la Constitución, ya sea estableciendo, ¿no es cierto?, maneras generales de tributación que puede estar reglamentado a través de las leyes mismas, pero por una parte creo que debe existir, ¿no es cierto?, no debe existir el tema de los impuestos directamente del royalty en la Constitución, pero sí que existan
tributos que queden en la región, que se gasten en la región y que la región determine cómo se distribuyen en distintas fuentes, o sea, distintas actividades e inversiones para la región. Muchas gracias, Carlos. Francisca, tienes 3 minutos para responder. Gracias, Priscila. Mira, yo creo que dentro de la misma lógica de lo que estaba hablando hoy, cuando hablamos de cambiar este estado que tenemos hoy en día, creo que hay que replantear varias cosas, y cuando hablamos de esta extracción respecto a recursos que nos pertenecen a todos y todas, yo creo que efectivamente hay que plantear y establecer un royalty minero, pero a diferencia de lo que hay hoy en día, no sobre las ventas, o sea, no operacional, sino que sobre las ventas, porque vemos que hay muchas empresas que hoy en día no pagan porque declaran siempre que tienen pérdida. Entonces yo creo que ahí hay que aportar para contribuir a este estado social. Entonces como que hay que replantear cuál va a ser el rol de la minería respecto al nuevo estado que queremos crear para todos y todas, y en ese sentido también, para garantizar el estado que queremos hoy en día, y para que exista un estado necesitamos también que este royalty que deberían pagar tenga que ver con los recursos naturales y cómo explotan los recursos naturales para poder contribuir también a la crisis hídrica que hoy en día existe y la crisis ecológica que existe hoy en día en Chile. Por eso yo creo que sí debería establecerse entendiendo que los recursos naturales son de dominio público. Ahora, sí hay que ser cautelosos. ¿Por qué? Porque aquí voy a plantear quizás lo que se ha dicho mucho, el tema de la expropiación, como que es un tema que da mucho miedo, y obviamente que sí, porque si nosotros llamamos como a nacionalizar y ya pasar, ¿no es cierto?, y no establecer impuestos ni nada, sino que ya pasar a nacionalizar los recursos naturales, tendríamos que pagar indemnizaciones millonarias. Yo creo que en eso hay que ser súper cauteloso. Por eso yo preferiría, en vez de nacionalizar quizás y avanzar más adelante hacia allá, yo creo que hoy sí establecerle un royalty efectivo contribuiría al nuevo estado social y también contribuiría a este nuevo rol que estamos hablando de la minería en la nueva constitución. Muchas gracias, Francisca. Gabriel, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Le agradezco a otros candidatos aquí que, como hablo último, en general han redondeado bien las ideas, así que me dejan hacer un cierre. Pero, a ver, yo también quiero partir de la contradicción vital de Carlos, no en el tema de la regionalización, sino que en dónde, si es constitucional, si es en otro cuerpo legal, y quizás con esto me salgo un poquito del tema y pido disculpas en particular a los colegas abogados, porque yo soy ingeniero nomás, pero yo me perturba el tema de las leyes orgánicas constitucionales. Si no me equivoco, somos el único país del mundo que tiene algo entre la Constitución y las leyes. ¿Ah? Entonces, yo no sé si esta conversación va a superar el ámbito de este panel en particular, pero esto se va a dar en la constituyente. ¿Vamos a seguir teniendo este engendro? A mí me parece que no. Por lo tanto, si nuevamente la minería es el motor de Chile y en eso no nos perdemos, y es tan estratégico como recurso para el devenir de nuestro país y las futuras generaciones, posiblemente la mención del royalty va a estar en la Constitución. Si es que se sigue la lógica de esta simplificación, del sistema y los cuerpos legales. Ya lo dijimos, Francisca lo reforzó, yo creo que se puede hacer una mención que el royalty se calcula sobre ventas y volúmenes, porque lo de las leyes es cierto, y aquí quiero tomarme eso un poquito. Si no lo hacemos bien, yo creo que todos los que están aquí bien relacionados con la minería saben que hay países en donde hoy día la explotación minera no se da por condiciones geopolíticas más que porque no haya recursos y leyes espectaculares. Estoy pensando en países africanos, etc. Bueno, todos sabemos que la minería está avanzando hacia una operación automatizada, remota, que se puede manejar sentado en la casa, digamos. ¿Cuántos ejemplos hay acá en Chile, inclusive? Por otro lado, la presión, y se me olvidó decirlo cuando hablé del Lithium Valley, nosotros podríamos fabricar la celda de batería de litio más verde del mundo, porque las fábricas, al ponerlas en el norte de Chile, las podríamos mover exclusivamente con energía generada del sol y almacenada, qué curioso, en baterías de litio gigantes para operar en las noches y cuando no hay buen sol. Pero volviendo al tema de fondo, yo creo que a Chile le va a aparecer competencia minera que hoy día no existe.
Y va a aparecer por esos factores, porque uno pensaría que con el paso de los años los temas geopolíticos en ciertas economías se van a ir mejorando, y por otro lado, al no tener que disponibilizar, digamos, de un equipo en terreno demasiado grande o prácticamente ninguna persona, efectivamente son inversiones que algunas de las grandes compañías mineras del mundo van a evaluar. Entonces, por eso hay que ser súper cuidadoso. Y otra parte, yo sé que lo que voy a decir es polémico, pero ya que estamos en el foro, lo quiero decir. Hay otro, si ustedes quieren, royalty o impuesto escondido en la minería pública chilena, que es la famosa ley reserva del cobre, que también, de nuevo, le pidió a mi colega abogado, si no me equivoco, es una ley orgánica constitucional, ¿no? No, ya Ok, no pero es existe. peor. Pero el 10% de las ventas sigue valiendo para las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya, entonces No. retiro lo dicho, qué bueno. Pero bueno, quería tocar ese tema. Entonces, y finalmente, de la descentralización, yo creo que es razonable que los impuestos en general, no solo la minería, sino que toda actividad económica extractiva, o que opere sobre recursos naturales, renovables o no, tenga alguna distribución geográfica respecto de dónde ocurren aquellas actividades. Eso para mí tiene mucho sentido de justicia, tiene mucho sentido de lógica de desarrollo del país de manera menos centralizada, etc. Y creo que eso sí puede caber en una discusión a nivel constitucional en el apartado o en aquellos artículos donde se hable, digamos, de la distribución del poder y de la institucionalidad, digamos, del Estado. Y me parece bastante razonable impulsar esa conversación. Eso. Gracias, Gabriel. Y tú me has ayudado mucho porque planteaste un tema que justamente pensaba hacerles esta pregunta, que es un poco la disposición territorial para efectos de proyectos mineros. Y también, desde luego, si esto debiera tener una mirada a través del Pacto Social Constitucional nuevo. ¿Qué significa esto? Significa de que pensar, por ejemplo, en que en nuestro territorio debieran haber zonas que estén fuera del ámbito de proyectos mineros. Estoy pensando, por ejemplo, en algo que ha sucedido en el caso de la mina Invierno, en la isla Riesco, en la Patagonia, que ese proyecto finalmente no prosperó por una serie de razones ambientales. Pero básicamente tomo ese ejemplo, pero llevarlo a un plano de una conversación más amplia sobre un poco lo que decía Gabriel sobre decisiones geopolíticas. Porque también eso pudiera ayudar a los inversionistas a tener más claro desde el inicio cuál es la disposición territorial para llevar a cabo proyectos mineros. Desafortunadamente los yacimientos están ubicados donde están por razones geológicas, pero por otra parte ha habido a lo largo de la historia una serie de convenios, tratados, etcétera, que Chile ha ido tomando, por ejemplo, las normas de la Convención de Washington sobre parques nacionales. Y hay claramente una restricción importante a actividades extractivas en parques nacionales. Chile tiene muchos parques, varios, digamos, no sé si muchos, pero varios. A propósito del convenio de la OIT respecto de los territorios indígenas, también se produce otra situación de disposición geopolítica, disposición territorial. Este es un tema que es de futuro para la minería también, y básicamente lo pongo en la perspectiva de tener al inicio las reglas claras, y si hay una condición geopolítica reconocida a nivel constitucional que regule esto, que pudiera regularlo mejor. ¿Cuál es la perspectiva? Aquí estamos hablando de minería y sustentabilidad, son temas que se ha debatido bastante, pero creo que falta, creo que debiera haber una discusión en el más alto nivel de debate, que es el debate constitucional, en nuestra opinión. Así que dejo abierto también esta pregunta, que es quizás un poco más amplia, pero me parece también muy válida para los efectos de la actividad minera futura. Abrimos los micrófonos también. Laura. O Francisca, si quieres puedes partir tú para que cambiemos el claro, orden. un cambio que sea más dinámico también. Okay. Sí. Sí, mira, yo creo que, claro, ha evolucionado este tema. Antes era como que se hablaba del agua, por ejemplo, que era solo de los agricultores y la minería era de todos. Y hoy en día vemos que, por ejemplo, si quisiéramos extraer en algunas zonas y no invertimos en, por ejemplo, tecnologías ecológicas, en ciertas zonas se van a oponer por razones obvias para no convertir en zonas, seguir convirtiendo en zonas de sacrificio. Entonces yo creo que acá
hay dos temas súper relevantes que tratar, o sea, avanzar industrialmente, avanzar económicamente, versus qué va a pasar con el problema que va a generar ecológicamente en las diferentes zonas y qué va a pasar con las personas que hoy en día, a diferencia de antes, se oponen muchas veces a proyectos no solo de la minería, sino que de la industria en general. Entonces yo creo que hay que tener estrategias geopolíticas, pero también hay que invertir en tecnología para que estas estrategias geopolíticas se puedan llevar a cabo de manera como sustentable, como que yo creo que hacia allá tenemos que avanzar para no tener como que no poder avanzar económicamente en contra del desarrollo ecológico. Yo creo que por ahí tiene que ir, tenemos que avanzar hacia allá. Muchas gracias, Francisca. Gabriel, tienes la palabra. Sí, mira, los temas finalmente yo creo que se conectan. Esto de la disposición territorial y si es que debería normarse de la Constitución hacia abajo, yo soy un poco más optimista de que alineando bien los incentivos territorialmente, esto va a ocurrir de abajo para arriba. O sea, imagínate que si hay cierta parte relevante, por lo cierto, de los impuestos, royalties que la minería dejara en ciertos lugares, yo creo que las comunidades responsablemente, considerando todos los aspectos medioambientales, etcétera, deberían tener la primera palabra entonces para definir si en aquella zona que efectivamente les afecta directamente a quienes viven, trabajan y se desarrollan sus vidas en esa zona, y cumpliendo evidentemente con todo lo demás, es un proyecto interesante, viable y que de alguna manera complementa el desarrollo territorial, en particular de un proyecto y de una zona. Entonces, si ustedes se fijan, yo esperaría que el método a través del cual nuestro país define estos grandes temas, como por ejemplo, dónde se puede desarrollar la minería, incorpore al inicio y no al final la voluntad de las personas. Esto tiene harto de lo que se conoce como democracia líquida o digital o distribuida, o tiene varios nombres, pero el concepto de fondo es: hoy día el mundo nos da la oportunidad y tenemos las posibilidades reales de involucrar a las personas en las decisiones que norman, digamos, actividades que antes no había forma de hacerlo. Son conceptos que nos acercan también a una democracia que es mucho más participativa y en algunos aspectos democracia directa, que también se van a recoger en esta discusión de una nueva constitución. Por lo tanto, pensaría que con harto esfuerzo y con alta profundidad en el análisis, el estudio y el diseño, conversa muy bien la distribución de recursos producidos por la minería territorialmente con la disposición territorial a donde se pueda desarrollar la minería. Y de hecho me pone bastante optimista de que seamos capaces de avanzar en dinámicas de esa manera. Se evitaría, por ejemplo, lo de mini invierno, que es tan perturbador el ejemplo que pusiste, Patricio, porque resulta que no solo finalmente el proyecto fracasa por todo lo que sabemos, sino que en el proceso lograron tronar varias veces, movilizaron toneladas y toneladas de turba, que no sé si ustedes saben, pero en algunos países inclusive considerado biomasa, en términos de que toda Europa nórdica, incluso una parte de Rusia, lo ocupa como método de calefacción y energía, y la turba se está permanentemente reproduciendo por abajo del turbal, digamos. Entonces es casi renovable, en algunos países la legislación lo considera así, en otros no, pero se perdió en la isla Riesco, que me tocó visitar el proyecto y ver lo que hicieron ahí, toneladas y toneladas de turba, nuevamente que se autorreproduce, para poder llegar abajo al carbón subbituminoso que finalmente separó el proyecto. Entonces, es realmente perturbador. Para cuando las comunidades pudieran hacer algún tipo de presión e involucrarse en las decisiones que estaban relacionadas con el avance o no del proyecto, la verdad es que el proyecto ya había hecho lo que quiso en la isla. Entonces, quiero ser optimista,
creo que en pleno siglo XXI y con las posibilidades que nos da, digamos, esta sentada a conversar como país de las nuevas reglas del juego, podemos mirarlo con esa altura de mira y con esa profundidad, y generar entonces los incentivos y alineamiento estratégico en la normativa para que efectivamente tengamos una cosa que sea muy participativa, universalmente participativa en el horizonte, digamos, ideal, y que asegure entonces viabilidad de los proyectos en todos sus ámbitos, no solo el económico, sino que todos los ámbitos de todos los que están involucrados, incluyendo los ciudadanos que viven en la zona en particular. Muchas gracias, Gabriel. Patricia, continuamos con Laura. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, yo siempre he tendido a pensar que el diseño de la matriz productiva en Chile requiere una remirada en general. Y eso supone pensar qué vamos a hacer en Chile cuando, por ejemplo, Chuqui Subterránea se acabe el 2053, ¿con qué vamos a seguir? Vamos a aprovecharnos de la energía solar, vamos a construir espacios donde se instalen mecanismos de herramientas para captar la energía eólica, ¿cómo lo vamos a diseñar? Y esa mirada como de mediano y largo plazo, siento que respecto de esa mirada no existe un consenso, y no existe un consenso particularmente porque la producción minera, la industria minera nos genera un reporte inmediato que nos permite salvar, o nos permite a muchos chilenos subsistir, y a los gobiernos, a los distintos gobiernos, mantener planes de políticas sociales y públicas que tienen como propósito equiparar la cancha. Entonces, por ese lado no va las medidas a adoptar en lo inmediato. Sin embargo, uno podría pensar en un Chile más sustentable, en donde efectivamente las zonas denominadas de sacrificio hoy día no sigan siéndolo en el futuro, porque las industrias que están ahí asentadas van terminando su época productiva, porque definitivamente los gobiernos toman el toro por las astas y prohíben la situación aberrante que viven muchos habitantes del territorio nacional. Entonces, y yo no sé si eso tiene algún tipo de limitación, con la única salvedad que se hizo en un inicio respecto del convenio 169 de la OIT, que sí nos va a imponer desde la propia Constitución, estoy pensando en el debate que se va a dar en la Constituyente, nos va a imponer limitaciones para esta matriz productiva, o ciertos límites que tienen que ver particularmente con la posibilidad de intervenir y la rentabilidad social, con intervenir zonas que hoy día tradicionalmente debiera estar bajo protección medioambiental. Estoy pensando particularmente en la industria minera en las montañas, en el proyecto Andina y toda la polémica que teníamos con los glaciares y con la ley de glaciares que en Chile se está impulsando, entiendo, no sé si se aprobó o no, tengo desconocimiento. No, está en trámite aún. Todavía está en trámite, desde la época que yo era directora de Codelco, terminé en mayo del 2018, vamos a cumplir, ya tenemos 3 años y todavía está en trámite, y la polémica que existe en ese debate, lo que han comentado respecto a la situación de la región de Magallanes. Estoy pensando particularmente en la situación de Constitución, una zona que me tocó conocer muy en profundidad, porque tengo vínculos maulinos, pero además porque fui delegada presidencial en Constitución, y me tocó conocer todo el intento de explotación minera en una zona después denominada como zona patrimonial, porque ya están ahí las dunas, pero no solamente están las dunas, están estos, ¿cómo se llama cuando hay agua estancada y son como... Humedales. Los humedales, gracias, Pato. Los humedales, entonces yo creo que esto responde a una mirada, requiere de una mirada centralizada, pero al mismo tiempo descentralizada, y me imagino los gobiernos regionales que hoy día van a poder ser elegidos de manera autónoma, ya que ese cargo se elige coincidentemente con el cargo de constituyente, con la función de constituyente próximamente, y podrá efectivamente remirar y desarrollar sus propios planes de desarrollo regional y no impuestos como era anteriormente por los gobiernos centrales. Y yo creo que en ese orden de ideas hay un espacio de tiempo, un paso
al respecto del cual es necesario esperar antes de tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que haría yo como constituyente, sin perjuicio de escuchar por cierto, a los involucrados y la participación obligatoria o intercambios que vamos a tener con la sociedad civil durante el proceso de elaboración de la nueva Constitución, que es un proceso corto, de 9 meses, máximo 1 año, y después de deliberación de la propia ciudadanía, yo establecería reglas claras respecto de los valores que la sociedad chilena espera respetar, y que van a formar parte del capítulo bases de la institucionalidad o derechos fundamentales que vamos a garantizar y resguardar. Y uno de esos tiene que ver con el vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el resguardar que los recursos naturales puedan ser accesibles para todas las personas. Más allá, no sé si podemos avanzar en una definición geopolítica en la Constitución que tiene justamente una misión totalmente contraria a la de la geopolítica, porque es justamente lo más tranquilo y pasivo que tiene que perdurar 40 años, entonces son los principios básicos, puede entregar lineamientos, pero en ningún caso se asemeja a lo que vendría a ser un plan de desarrollo productivo, que es algo que va cambiando con el tiempo, y que uno espera que sea a mediano y a largo plazo, pero no necesariamente es coincidente con aquello. Entonces, raya para la suma, si quiero hacer un resumen, yo diría que solamente algunos aspectos de ellos podrían estar incluidos, Pato, en la nueva Constitución, y que tiene que ver particularmente con principios y con garantías fundamentales, más que con el diseño o la planeación geopolítica de lo que Chile debe o no debe hacer. Eso es más que en materia de políticas contingentes. Muchas gracias, Laura, por tu respuesta. Y finalizamos esta ronda con Carlos Martín. Don Carlos tiene la palabra. Está muteado. Hay que desmutearlo. Ahí sí parece. Sí. A ver, yo pienso que efectivamente hay algún aspecto que podría estar integrado o contemplado en alguna capítulo de la Constitución. Dos elementos fundamentales que de alguna manera dicen relación no solamente con el tema minero, obviamente, pero que lo involucra. Hay regiones como Atacama que hizo un PROT que se llama, ¿cierto?, un Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Yo no sé, que a mí me parece igual, junto a la definición de estrategia regional de desarrollo que tengan que tener las regiones, yo creo que podría estar integrado o contemplado en la Constitución, primero que efectivamente dentro de las regiones tengan que hacer estas estrategias regionales de una manera formal y de una manera, yo diría, permanente. ¿Ya? Está normado constitucionalmente, podría ser un tema también, yo creo que sería importante y podría ser relevante para la institucionalidad regional. Esto orientaría también el programa, como se mencionó, de los gobernadores regionales, o sea, un gobernador regional en su programa, que yo creo que hay que ser más riguroso en ese aspecto, un avance, pero habría que ser más riguroso, que de alguna manera también se sujete a la estrategia regional, que es una estrategia regional de que no puede ser muy larga ni muy corta tampoco, pero que efectivamente le dé a la región un norte. Y en esa estrategia regional también estos programas de ordenamiento territorial pueden ser, si son bien hechos, lo que se planteó, una ayuda para las decisiones de inversión, pero insisto, sin que esto signifique poner cortapisas de otro orden a la inversión y al desarrollo económico, porque tenemos que comer y a todos nos gusta usar celular y a todos nos gusta estar conectados a internet, porque mucho cuando se habla de estas cosas, después la gente se pierde pedimos desarrollo, pero a veces le ponemos traba al mismo desarrollo, entendiendo que estamos claros que se debe hacer con sustentabilidad. Pero, en concreto, yo pienso que puede haber una cápita de poder considerar en la Constitución una institucionalidad que diga relación con las estrategias regionales de desarrollo de la existencia, que estén definidas en términos generales, conceptuales, y con los programas también de ordenamiento territorial también que pueden estar definidos para ayudar la toma de decisión no solamente a proyectos mineros, sino a proyectos de todo orden productivo, respetando de manera inteligente el territorio y haciéndolo más sustentable. Ok, gracias Carlos. Priscila, creo que ya estamos llegando al término. Yo por mi parte aquí yo me retiro. Muchas gracias a todos los invitados por sus exposiciones.
Priscila, está previsto unas palabras de cierre de cada uno de ellos, así que te dejo a ti la palabra, y muchas gracias por sus intervenciones, aportes, ideas a este conversatorio. Priscila. Sí, como equipo del capítulo estudiantil de la Cámara Minera de Chile, queremos agradecerles que hayan conversado con nosotros esta tarde. Bueno, este es el primero de varios ciclos de conversación que esperamos tener. Me gustaría que cada uno brevemente nos dé unas palabras de cierre para que despidamos este primer ciclo de charla. Comencemos con quien quiera tomar la palabra. Bueno, yo quisiera señalar que de nuevo que agradezco este espacio. Hemos desempeñado la carrera o la campaña más inusual, es mi primera candidatura, pero es sin duda alguna la campaña más inusual que ha tenido, que se ha visto nunca, digamos, esto de tener suspensiones y posibilidad de suspensiones. No me imagino cómo lo están llevando el resto de mis compañeros y compañeras, pero en mi caso, quería decir además que yo sigo el Instagram de Derecho Fácil, me encanta, así que no lo dije al principio, lo digo ahora. La verdad que es muy inusual porque esto tiene que volver a clase, entonces yo tengo que entregar un libro, artículos, y mientras tanto seguimos de candidatos, lo más extraño que hay. Pero no obstante lo anterior, ha sido un momento precioso de espacio de conocimiento y sobre todo de deliberación con las organizaciones de la sociedad civil. A mí me toca además ser vicepresidenta de la Corporación Miles, que es una corporación que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, yo creo que nunca más, después de haber dado el examen de grado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, porque ni siquiera el doctorado se le compara, no hay ninguna experiencia que uno sea más universal que como candidato constituyente, que tiene que hablar de todos los temas, de los derechos sexuales, de los derechos del agua, la comunidad LGBTI, es una cosa impresionante. Así que en ese contexto ha sido un placer, sobre todo meternos en un tema que a mí me encanta, en el cual vengo trabajando mucho desde que fui profesora de Derecho Minero en la Universidad de Atacama. Así que me encanta este espacio. Yo soy candidata por el distrito número 10, que comprende las comunas de Macul, San Joaquín, La Granja, Ñuñoa, Providencia y Santiago, y creo que me falta San Joaquín, solamente para que le quede claro a las personas que nos vieron, invitarlos a participar, porque esta constitución va a tener más o menos validez dependiendo de la tranquilidad social y política para dialogar y llegar a acuerdos amplios, de grandes mayorías, y es deseable que entonces se pueda elegir y participar, particularmente los ciudadanos yendo a votar los días 14 y 15 de mayo. Si no, de nada sirve todo este esfuerzo ni las esperanzas con las cuales están revestidos la mayor parte de los chilenos y chilenas. De hecho, cuando fueron consultados y le preguntaron el sentimiento que tenía a propósito de la nueva convención constitucional, el más mencionado fue la esperanza, y eso me parece claramente alentador. Así que agradecerlo, un gusto verlo nuevamente a ustedes, y mucho ánimo para lo que viene, disponible las veces que ustedes lo necesiten. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura. ¿Quién quiere continuar? Sí, yo me sumo a los agradecimientos. Con Laura tuvimos la ocasión de estar en otro de estos debates digitales, digamos, en esta campaña tan rara, y quiero destacar el ánimo, el respeto y en general todas las actividades que yo he tenido como candidato han sido siempre en esa dinámica. Creo que hay mucha voluntad de todos los que estamos de candidatos, y en general todos los foros que se han abierto, de escuchar, de pensar, de hacer un análisis razonado, de ir desapegado de preconceptos necesariamente asociados a un cierto sector político, etc. Lo digo tanto los candidatos independientes como los que están claramente identificados o con un partido, etc., o son militantes. Así que yo tengo la gran esperanza que este espíritu continúe una vez la convención empiece a operar. Creo que las miradas diversas son un aporte. La capacidad de persuadir y dejarse persuadir, digamos, va a ser importante, y en ese ámbito le agradezco entonces también al resto de los candidatos que participaron aquí la buena discusión a la conversa. Yo también voy por el distrito 10, así que no sé, espero que Laura nos encontremos los dos en la constituyente, pero quiero hacer solamente una reflexión final para los que nos están escuchando respecto de lo que, si ustedes quieren, nos jugamos a futuro. Y en eso
va a haber que ser tremendamente humilde con las ideas y muy receptivo con la opinión del resto, porque no lo vamos a fabricar entre 155 personas. Si hay algo que yo estoy convencido es que Chile tiene la oportunidad, además de dar un ejemplo mundial de cómo canalizar la opinión, los valores, las visiones de futuro de la mayor cantidad posible de la sociedad, y finalmente transformarlo en un texto que nos garantice a todos, digamos, en una buena convivencia futuro. Entonces yo simplemente dejar ese mensaje de apertura. Creo que no solo yo y la gran mayoría de los que quieren estar en esa convención vamos a poner más oreja que lengua. Vamos a tratar de canalizar ideas que van a venir desde todos los ámbitos de la sociedad civil y de todos aquellos que en estos meses nos han invitado a conversar y hemos descubierto entonces que hay tantas visiones y tantas cosas que con esfuerzo se pueden compatibilizar. Y entonces que después del voto, sea por quien sea que cada uno de ustedes vote, sigan activos, sigan influyendo, sigan participando y sigan manifestando sus opiniones. Creo que es la única forma de asegurarnos entonces este texto que nos convoque por los próximos, como siempre dicen, 50 años o más. Y entonces los dejo con eso y nuevamente muchas gracias por la invitación a este foro hoy día. Gracias a ti, Gabriel. Carlos, Francisca, ¿quién quiere continuar? Bueno, Carlos y yo, que somos parte ya con más de regiones, yo pertenezco al distrito 18, que es el Maule Sur, Parral, Cauquenes, Linares. Algunos dicen que es el patio trasero de Talca, pero no es así. Yo creo que en este proceso tan importante en el que todos y todas participamos, inédito, yo creo que todos, no sé si les pasó, pero cuando llegó la papeleta y verse en esto que es ser constituyente, en este proceso único, inédito en Chile, es una labor tan importante, particularmente de cómo se da esto en un estallido social en el que se levanta la gente y dice que ya no quiere el modelo que actualmente lo rige. A partir de eso, todo lo que voy exponiendo y lo que sale y lo que quiero poner en la nueva Constitución nace de las bases territoriales. O sea, yo no me represento a mí, yo no vengo con mis propias ideas, yo levanto lo que en mi territorio y los territorios en general se levantó, y es eso lo que yo, a través de la capacidad que tengo por ser abogada y por otras cosas de la vida, uno puede dar en el debate constitucional. Yo creo que soy una instancia muy buena porque a pesar de que tenemos ideas distintas en algunos temas, se mantiene el respeto, que yo creo que el que va a tener que ser en el caso de las personas que salgan constituyentes, porque tenemos que alcanzar un quórum tan elevado de 2/3 para poder decidir, y creo que si no nos abrimos a las propuestas y a llegar a consenso, vamos a desaprovechar una oportunidad única de cambiar la antigua Constitución, y nos va a regir la que existe hoy en día, y va a ser un fracaso absoluto. Vamos a hacer un fracaso absoluto para Chile. Entonces yo creo que por eso, con la seriedad que se tienen que tomar los temas, el tema minero no era un tema que yo maneje a cabalidad, sin perjuicio de ello, manejo temas más de dominio y temas de derecho civil, que yo creo que permiten a uno dar este tipo de conversación, y por supuesto uno se prepara. Entonces yo creo que eso, y avanzar hacia este modelo más macro de nueva Constitución, avanzar a cambiar las bases, y dentro de esas bases de lo que nos rige hoy en día van a haber cambios, pero siempre yo creo que hay que ir por mejorar el Estado que hoy existe y la forma del Estado que tenemos hoy en día en Chile. Así que agradecer a la Cámara, a Cristian, que está ahí, que es el que me contactó, y muchas gracias a todos y todas, y conocerlos también. Muchas gracias a ti, Francisca. Carlos. Bueno, perdón, termina, Priscila. No, continúe, tiene la palabra. Bueno, agradecer y reiterar, creo que eso las palabras no, por más que se repita, no están de más, así que agradecer a la Cámara, al Centro de Estudios Juveniles, ¿cómo se llama específicamente? Centro de Estudios... El capítulo estudiantil de la Cámara. Perfecto. A Cristian y a toda la persona que nos contactaron, y evidentemente aquí a mis colegas candidatos. Yo también, dos reflexiones respecto, tres pequeñas reflexiones. Una, como me ha tocado participar en distintas actividades también regionalmente, sobre todo de manera regional, si el espíritu que se da en este tipo de conversatorio, el espíritu que se da, me ha tocado en otras
actividades de este mismo tipo, va a ser la forma en la cual se va a trabajar. Yo creo que va a ser muy, muy bueno para no solamente la convención, sino para el país en definitiva, porque se va a poder llegar a acuerdo en aquellas cosas que se lleguen a acuerdo y, bueno, zanjar democráticamente aquellas cosas que no se lleguen consenso a acuerdo. Eso me da también optimismo de ser elegido, que así lo espero, para tener un trabajo efectivo, porque poner efectivamente de acuerdo a 155 personas bastante transversales es bastante complejo. Algunas cosas se sancionarán, como dije, a través de la votación, democracia, y otras se buscarán los consensos que siempre son importantes. Eso como primera reflexión. Como segunda reflexión, algo que parece un eslogan y que podemos tener distintas formas de verlo, pero yo creo que todos estamos acá y estoy ocupado de esto y soy candidato y quiero llegar a ser constituyente más allá del honor o de la importancia que refleja, porque poder contribuir efectivamente a tener esta estructura jurídica que es la Constitución Política del Estado, que no garantiza ni la felicidad plena ni el desarrollo, pero que por lo menos da la base para, como todos bien sabemos, para tener un país que pueda proyectarse en términos no solamente económicos, no sociales y personales al desarrollo. Ahí tenemos distintas visiones a lo mejor, ¿ya? Y eso no es malo, sino que es bueno. Pero lo importante es que efectivamente podamos contribuir a que esta estructura jurídica sea lo mejor para el país. Y en eso, y termino con esta reflexión, importantemente que tenemos que considerar la base. Yo creo que aquí la base somos nosotros, las personas humanas. La sociedad es un entelequia importante, es una creación del hombre en la sociedad, y por eso yo lo que llamo es efectivamente a valorar a las personas, a lo que somos como seres humanos distintos, diversos, ricos en muchos aspectos, y que de alguna manera somos la base. En la medida que tengamos, sin caer en ningún caso en el individualismo, sin caer considerando el bien común, yo creo que va a ser muy importante. Así que mi llamado, yo represento a Atacama, como se dijo, también una región que es minera, ¿ya? Yo no soy abogado experto en derecho minero, pero sí uno, como dice Francisca, uno conoce el tema, efectivamente se involucra en lo que es la región, y yo creo que la minería como tema es muy relevante, muy importante, y constituye, ¿no es cierto?, un aspecto esencial para el desarrollo del país. Así que agradezco, estoy disponible, si llego a ser constituyente, para buscar la mejor contribución para este país. Estoy dispuesto a llegar a acuerdos de ser necesario en todas las cosas que haya que hacerlo, porque creo que es la única forma de lograr avanzar. Y lo que para mí es relevante es que nosotros, como personas, en lo individual y en lo social, podamos tener mejores condiciones de vida, tener libertad y tener desarrollo en todo sentido. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, y a cada uno de los que participó en este primer conversatorio. Nos han llegado algunas preguntas de nuestros participantes, del público. Les quiero comentar que en el chat nuestro anfitrión dejó un mensaje para que ustedes puedan hacer llegar sus dudas, sus consultas, y así podamos dar respuesta a ellas a través de nuestro correo. Ahí pueden encontrar la información en el chat. capítuloestudiantil@camaraminera.cl. Ese es el correo para que ustedes puedan hacer llegar las dudas, y aquellas que las plantearon en el chat, vamos a ponernos en contacto con aquellas personas para poder dar respuesta a todas sus consultas. Agradecerles nuevamente por la buena disposición a responder a cada una de las preguntas, por la claridad de las respuestas, y por supuesto que cada una de las respuestas trataban de responder a nuestras dudas, que son de interés de cada uno de nosotros como profesionales, jóvenes profesionales que constituyen el capítulo estudiantil de la Cámara Minera. Así es que agradecerles por su experiencia, por su tiempo, y recordarles también a nuestros participantes que tenemos 2 charlas, 2 conversatorios, uno la próxima semana, el día miércoles de la próxima semana a las 4 de la tarde, para que estén atentos. Tenemos 4 invitados a candidatos constituyentes que van a estar respondiendo a distintas preguntas que se planteen en la siguiente sesión. Así es que muchas gracias a Laura Albornoz, a Carlos Martín, Francisca Arauna y Gabriel Gurovich por su tiempo, su buena disposición. Les deseamos éxito, y a todos los participantes muchas gracias por
estar presente en esta primera edición de Conversatorios. Nos vemos.